Bienvenida. Hoy vamos a meternos a fondo con las cuentas públicas de Colombia. Un tema complejo, sí. Tenemos análisis de expertos, datos históricos desde el año 2000, informes sobre reformas fiscales, incluso datos del presupuesto de educación. Exacto. La idea es entender por qué el presupuesto siempre parece tan justo, qué lo hace tan rígido y por qué esas reformas tan necesarias a veces no salen adelante. Efectivamente. Y lo que apuntan las fuentes es que esto, no es de ahora. La situación fiscal que vemos hoy es resultado de, una acumulación de decisiones y de una estructura legal que se ha ido formando con el tiempo. Hay una historia detrás. Pues empecemos por ahí, por la historia. Los datos que manejamos muestran una evolución clara de la deuda pública y del déficit. Sí. Desde el 2000, la deuda estaba, en torno al 40-50% del PIB. Más o menos. Pero claro, llega la pandemia y ¡pum!, se dispara por encima del 60% y ahí sigue, bastante alta. Y no baja, ese es el tema. Y los déficits, casi siempre ha habido, pero últimamente se han agravado mucho. Se habla de un 7,1% del PIB para 2025. ¿Eso es una barbaridad? Muchísimo. Y aquí es donde las fuentes señalan la rigidez presupuestaria. Fíjate, entre el 86% y el 92% según quien lo analice. ¿Tanto? Sí. Casi todo el gasto público ya está comprometido por leyes o por la Constitución. Sueldos públicos, pensiones, las transferencias a las regiones, intereses de la deuda. Vaya, entonces es como si 9 de cada 10 euros ya tuvieran dueño antes de empezar. El margen es mínimo. Exactamente. La capacidad de maniobra del gobierno de turno para ajustar, para redirigir gasto, incluso en una crisis, es muy, muy limitada. Entiendo. Sin tocar esas leyes, es casi imposible hacer cambios de calado en el gasto. Ese es el nudo gordiano. ¿Y hay algún ejemplo concreto en las fuentes que lo ilustre bien? Sí, mencionan uno de RTBC, el Sistema de Medios Públicos. Ajá. Se asignaron fondos para proyectos muy específicos. Ponle un concierto. Pues aunque luego se critique si ese gasto es lo más importante, Ya. legalmente ese dinero no se puede usar para otra cosa, como reducir el déficit general. Tiene su etiqueta puesta por ley, y ahí se queda. El sistema te obliga. Entendido. Qué rigidez. Y claro, si el gasto está tan atado, la otra vía son los ingresos. ¿Qué pasa ahí? Pues tampoco es sencillo. Las fuentes indican que los ingresos fiscales a menudo no alcanzan. Vale. Y además, dependen mucho de sectores como el petróleo, que son muy volátiles. Claro, si baja el precio. Pues los ingresos del Estado caen en picado, como ha pasado no hace mucho. Y esta mezcla, gasto rígido e ingresos inestables, crea una tensión constante. Me imagino. De hecho, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, el CARF, ya ha dado la voz de alarma varias veces. Han advertido de los riesgos, de que hacen falta ajustes. ¿Y las agencias de calificación? S&P, Moody's, ¿cómo ven la foto? También preocupadas. Ya han rebajado la calificación de Colombia. ¿Ah, sí? Sí, alertando precisamente de esta debilidad fiscal estructural. Es una señal seria, ¿eh? Desde luego. Y esto nos lleva a las reformas. Si la estructura no va bien, habrá que reformarla, ¿no? ¿Qué dicen análisis como el de Corfi Colombiana sobre los intentos, como la reforma tributaria de 2022? Pues señalan algo que se repite. Buscan recaudar más, sí, pero muchas veces acaban cargando más a los mismos. ¿A quiénes? A las empresas formales, a las personas con ingresos más altos. Y advierten que esto puede frenar la inversión o el ahorro. Ya. Ponen el ejemplo del sector extractivo, minería y petróleo, al que se le han propuesto cargas fiscales muy, muy elevadas. Eso podría comprometer su viabilidad. Y aparte está la dificultad política, que claro, sacar adelante estas reformas. Enorme. Conseguir consenso para tocar impuestos a fondo, o las pensiones, o racionalizar el gasto, es dificilísimo. Mucha polarización, muchos intereses. Es complicado, sí. Y aprobar cambios estructurales, los que hacen falta para la sostenibilidad a largo plazo, pues se vuelve casi una misión imposible. Y mientras tanto, ¿qué pasa con áreas clave? Tenemos datos de educación, por ejemplo. Pues es curioso. La educación sigue siendo la partida más grande del presupuesto, pero su peso en el total ha bajado. ¿Ah, sí? Sí, del 16,5% en 2019 a un 13,5% en 2023, según citan algunas fuentes basándose en datos internacionales. Vaya. Y además, Colombia invierte por estudiante menos que la media de la OCDE y menos que Chile o Costa Rica aquí en la región. Para el futuro, eso es, preocupante. Entonces, resumiendo lo que nos cuentan las fuentes,
los problemas fiscales de Colombia vienen de lejos, ¿no? Son históricos y hay un marco legal muy rígido que ata mucho las manos. Así es. El panorama final que dibujan es que, si no hay reformas estructurales serias que toquen tanto los ingresos como esa rigidez del gasto, el país enfrenta un futuro fiscal muy complicado. Más deuda y quizás recortes duros y no planificados. Las señales están ahí. Queda una reflexión final entonces, ¿no? Si esas reformas estructurales del libro encuentran siempre tantos obstáculos que otras vías, ¿qué pactos diferentes, quizás más innovadores se podrían explorar? ¿Cómo asegurar la viabilidad fiscal sin cargarse el desarrollo social? Buena pregunta para seguir pensando.